Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es acerca de la reforma fiscal 2021. Les daré a conocer los aspectos más relevantes en la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado y el Código Fiscal de la Federación. A nombre de Radio Fiscal MX, sean ustedes bienvenidos. Radio Fiscal MX presenta Reforma Fiscal a la Ley del Impuesto sobre la Renta ISR 2021. Reforma Fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Programas Escuela-Empresa. Se derogan de la fracción 1 el inciso F del artículo 27, el 84 y de la fracción tercera el inciso F del diverso 151. Todos los aspectos de la ley del ISR para eliminar el marco normativo de los programas de escuela-empresa, así como las deducciones autorizadas y personales. 2. Personas morales que deben contar con autorización para recibir donativos deducibles para tributar en el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Inciso A. Se reforman las fracciones 11, 12, 19 y 20 del artículo 79 de la ley del ISR, con el objeto de establecer que las sociedades o asociaciones que se dediquen a la investigación científica o tecnológica, que otorguen becas, realicen investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, promuevan la prevención y control de la contaminación, la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la reproducción de especies en protección y peligro de extinción, y a la conservación de su hábitat, podrán incluir con sus obligaciones en el régimen de personas morales con fines no lucrativos, siempre y cuando cuenten con la autorización para recibir donativos. Inciso B. Se reforma el párrafo segundo del artículo 79 de la ley del ISR, a efecto de considerar que cualquier gasto no amparado con comprobante fiscal digital por Internet CFDI se considere como remanente distribuible. 3. Federaciones o confederaciones nacionales a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas. Se reforma la fracción octava del artículo 79 de la ley del ISR para que los organismos cooperativos de integración y representación tributen en el título tercero de la referida ley. 4. Donatarias autorizadas. Pérdida de autorización. Inciso A. Se adiciona un octavo párrafo al artículo 80 de la ley del ISR para que en caso de que las donatarias autorizadas obtengan la mayor parte de sus ingresos, más del 50% de actividades distintas a los fines por las que fueron autorizadas para recibir donativos, pierdan su autorización, lo anterior para evitar que realicen actividades tendientes a obtener un lucro. Destino del patrimonio. Inciso B. Se reforman las fracciones cuarta y quinta del artículo 82 de la ley del ISR para precisar que el objeto social al que deben destinarse la totalidad de sus activos es aquel por el que fueron autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR, y en el caso de una revocación de la autorización o conclusión de su vigencia y no se renueve dentro de los 12 meses siguientes, se deberán destinar la totalidad del patrimonio a otra entidad autorizada para recibir donativos. Régimen fiscal al dejar de ser donataria autorizada. Inciso C. Se reforma el tercer párrafo de la fracción quinta del artículo 82 de la ley del ISR para establecer que quienes no cuenten con la autorización para recibir donativos deberán tributar en los términos del título segundo de la ley del ISR. Cancelación de la autorización para recibir donativos. Inciso D. Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción quinta del artículo 82 de la ley del ISR, en el que se incluye el supuesto de cancelación de la autorización para recibir donativos, derivado de las solicitudes presentadas por las donatarias autorizadas. Información sobre el patrimonio. Inciso E. Se reforma la fracción sexta del artículo 82 de la ley del ISR para especificar la obligación de mantener a disposición del público en general la información relativa a los donativos recibidos y su patrimonio para cumplir con la obligación de transparentar en el supuesto de una revocación de la autorización o cuando no se les haya renovado la misma, deberán cumplir con la obligación dentro del mes siguiente a su notificación. Certificación para recibir donativos. Inciso F. Se deroga el artículo 82 ter de la ley del ISR, que establecía la opción de las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles de sujetarse a un proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales,
de transparencia y de evaluación de impacto social. Causales y procedimiento de revocación de la autorización, inciso G. Se adiciona el artículo 82 cuarter a la ley del ISR para incluir las causales de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles y el procedimiento que se debe seguir para tales efectos. 5. Casos en que los ingresos no podrán considerarse como asimilados a salarios. Se adiciona un séptimo párrafo al artículo 94 de la ley del ISR para establecer que cuando los ingresos percibidos por honorarios preponderantemente de un prestatario, honorarios opcionales e ingresos de actividades empresariales previstos en las fracciones cuarta, quinta y sexta del citado artículo excedan en lo individual o en su conjunto de 75,000 pesos, no podrán considerarse como asimilables a salarios. Las personas físicas que perciban dichos ingresos deberán pagar el impuesto correspondiente según el origen del ingreso, a partir del mes siguiente en que exceda el referido monto. Asimismo, deberán comunicar por escrito de tal situación a la persona que efectúa el pago. Con esto, queda derogado a partir de 75,000 pesos los sueldos por asimilados a salarios. Los ingresos que se consideren como asimilados a salarios a partir de 75,000 pesos que excedan en la parte individual ya no se van a considerar dentro de este régimen. Seis. Esquema de retención del ISR para plataformas digitales. Se reforma el artículo 113-A, tercer párrafo, fracciones 1, 2 y 3 de la ley del ISR, para modificar el esquema de retención del ISR para plataformas digitales, para quedar con una tasa fija de retención como sigue. Inciso A. Tratándose de prestaciones de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, se hará por el 2.1%. Inciso B. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje, la retención se hará por el 4%. Inciso C. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, la retención se hará por el 1%. 7. Sanción para los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen los servicios digitales. Se adiciona el artículo 113D a la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer como sanción a los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales, el bloqueo temporal del acceso al servicio cuando incumplan con la retención y entero del ISR durante 3 meses consecutivos. Radio Fiscal MX presentó Reforma Fiscal 2021 por el contador Pedro Linares Manuel. Les invito a que nos visite en nuestro portal web www.radiofiscalmx.xlxmx.com. En este portal web usted encontrará todas nuestras cápsulas informativas desde el día 1 de enero a la fecha más reciente. También usted va a encontrar un servicio de contabilidad en línea y el servicio de contador en línea. También contamos con una sección de capacitación fiscal donde usted puede tomar cursos, talleres, diplomados, seminarios y conferencias de contabilidad e impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. El portal también cuenta con una tienda en línea fiscal para contadores y abogados. A nombre de Radio Fiscal MX, les invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que nos hace favor de publicar nuestras cápsulas informativas. También le agradezco a Spotify, que nos permite por medio de Anchor FM publicar nuestras cápsulas informativas, y a 5 plataformas más que se han incluido, como Radio Public, Breaker y Google Podcast, entre otras. Muchas gracias también a usted por la oportunidad que nos da de escucharnos. Que tenga un excelente día.